Muy buenos días, bienvenidos a su programa de Familia en Familia, como cada viernes y en su segmento de la atención y el cuidado del adulto mayor. Mi nombre es Miguel Ángel Torres Martínez y vengo de un centro especializado para la atención y el cuidado del adulto mayor que se llama Residencia Plenitud. Es un centro en donde nos especializamos fundamentalmente en el cuidado de los adultos mayores, aun cuando en ocasiones también tenemos la atención y la preparación para atender a cuidados de diferentes edades. Recordemos que nosotros fuimos durante más de 30 años un centro hospitalario en el cual fuimos adquiriendo cada vez más experiencia en el manejo de la salud de las personas, tanto del sur de los Estados Unidos como del norte de la República Mexicana, donde nos encontramos, aquí en Tijuana, Baja California. Y en este proceso de experiencia de aprendizaje, tuvimos, por ejemplo, más de 1,500 nacimientos en nuestras instalaciones, ¿sí? Aunado a innumerables intervenciones quirúrgicas que se llevan a cabo cuando éramos un centro hospitalario. Pero bien, desde el 2012 se tomó la decisión de evolucionar. ¿Evolucionar hacia dónde? Hacia especializarnos al cuidado del adulto mayor. ¿Sí? Y desde el 2013, en que abrió sus puertas Residencia Plenitud, hemos tenido incontables experiencias con el cuidado del adulto mayor que, sumándose a lo que teníamos del manejo de la cuestión médica, físico-médica, pues bueno, nos han mantenido y nos permiten ser lo que ahora somos. Un centro que nos especializamos en el cuidado del adulto mayor de alta especialidad. No somos un asilo, sino somos un centro especializado para la atención del adulto mayor, en donde contamos con médico permanente, contamos con equipo de enfermería a las 24 horas, contamos con cuidado de las 24 horas, nutrióloga, psicóloga, en fin, tenemos geriatras que llegan aquí con nosotros en el cuidado del adulto mayor, aunado a nuestro equipo médico, en fin, todo un espacio especializado para el adulto mayor. Y déjenme decirles, porque esta es una noticia importante, que a partir del 1 de agosto de este 2018 tendremos el servicio de fisioterapias. ¿Qué servicio es ese? Pues bien, para las personas que por alguna circunstancia han tenido alguna eventualidad, que necesiten una rehabilitación física, también lo tendremos de forma permanente los 7 días de la semana a partir del 1 de agosto del 2018. Y esto va enfocado a aquellas personas, por ejemplo, que han tenido algunas embolias, ¿sí? En donde han tenido algún problema con algún lado del cuerpo que les ha afectado este proceso, este suceso que les ha ocurrido y necesitan una rehabilitación pronta, expedita y especializada para que las secuelas que se hayan tenido por esa eventualidad puedan buscar minimizarse al máximo. Es por eso que a partir del 1 de agosto de este 2018 tendremos este servicio conjuntamente con los demás servicios de Residencia Plenitud. Como se pueden dar cuenta, cada vez nos estamos especializando más para poder dar una mejor atención a los adultos mayores, pero no solo a adultos mayores, como les comentaba, también al demás grueso de la población. Por ejemplo, también quienes necesitan rehabilitación, las personas que han tenido una fractura de cadera. Si bien después de esa eventualidad se someten a una intervención quirúrgica en donde en la mayoría de los casos les ponen una prótesis
que necesita ciertos cuidados. Posteriormente se necesita una rehabilitación para que esa persona en un lapso de 6, 8, 10 semanas, dependiendo la movilidad que tenía antes de la eventualidad, pueda nuevamente estar caminando. ¿Sí? Entonces, esto es algo de lo que Residencia Plenitud se especializa. ¿Sí? Para que ustedes nos conozcan un poco más hacia dónde vamos, que buscamos que nuestros residentes, así les llamamos, tengan una vida digna, plena y con amor. ¿Sí? Y bien, haciendo ya esta introducción de quiénes somos en Residencia Plenitud, en el manejo también de las personas que tienen problemas de memoria o que tienen alguna discapacidad que les impide estar viviendo ya solos en su casa, pues bien, ya muchas de las familias que se encuentran con nosotros, que han acudido con Residencia Plenitud, han acudido por la necesidad del cuidado más especializado de su ser amado. Eso es lo que Residencia Plenitud, en eso estamos trabajando. Ese es el propósito que Dios nos ha puesto en nuestro corazón y hemos desde el 2013 ido trabajando paso a paso para llegar a ser lo que ahora somos. Y con esta experiencia que hemos tenido de antes del centro hospitalario y desde el 2013 es en donde nos dedicamos al adulto mayor, tenemos la oportunidad de venir aquí y platicar con ustedes algunos temas relevantes que nos permitan tomar mejores decisiones para el cuidado del adulto mayor. Y antes de continuar, permítanme agradecerles a todas aquellas personas que están viéndonos y siguiéndonos desde las diferentes partes del mundo. Entonces quiero agradecerles a las personas que desde como antes se llamaba, ya sé que estamos en una economía y una sociedad más globalizada, pero antes le decíamos el viejo continente. Sí, las personas que desde España están siguiendo esta transmisión, les agradecemos que estén con nosotros. Muchas de las cosas que planteamos aquí en este programa es porque también, por ejemplo, en España están a la vanguardia del cuidado del adulto mayor. Muchas gracias por estar siguiendo esta programación. A las personas que desde Argentina nos siguen, muchas gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. Las personas que desde Colombia están conectados viendo esta programación de Montemaría Radio y Televisión, muchas gracias. Las personas que desde Costa Rica, muchas gracias por seguir esta transmisión. Las personas que están desde Canadá conectados viendo esto y las personas que están desde los Estados Unidos de América. Muchas gracias porque este espacio es gracias a ustedes. Ustedes son las personas que permiten que este mensaje llegue a toda la comunidad. ¿Sí? Y por supuesto las personas que desde México están con nosotros, muchísimas gracias porque ustedes están apoyándonos en todo el proceso de que Montemaría salga al aire, esté dando esos resultados y es gracias a ustedes. Bueno, pues bien, el tema de hoy que quiero platicar con ustedes es desarrollar una información que desde la Organización Mundial para la Salud nos han ido y se ha ido clasificando y se han ido dando algunos datos interesantes acerca del envejecimiento, ¿sí? ¿Y qué datos nos ofrece esta Organización Mundial de la Salud? Pues bien, que la población mundial está creciendo y está envejeciendo a pasos acelerados, ¿sí? Creciendo en lo que tiene que ver con el envejecimiento, ¿sí? Entre el año 2000 y el año 2050, la proporción de habitantes del planeta mayores a 60 años se duplicará, ¿sí? En 50 años, desde el 2000 al 2050, se va a duplicar esta población en todo el planeta, pasando del 11% al 22%, ¿sí? En números cerrados, números absolutos. Este grupo de edad pasará de 605 millones a 2.000 millones en el transcurso de
medio siglo. Para el 2050 se están teniendo proyecciones que van a haber cerca de 2.000 millones de personas arriba de 60 años. ¿Esto qué es lo que nos implica? Bueno, si estamos viendo que hacia dónde va nuestra pirámide demográfica, tenemos que irnos preparando. ¿Por qué? Porque las personas que en este momento nos encontremos en una etapa productiva, en una etapa de juventud, pues bueno, tenemos que empezar a prepararnos para cuando lleguemos a esos momentos, ¿sí? El cambio demográfico será más rápido e intenso en los países de ingresos bajos y medianos. Ese es un dato interesante que cuando estaba revisando las estadísticas, estaba revisando la información, me llamó mucho la atención. Dice, por ejemplo, tuvieron que transcurrir 100 años para que en Francia el grupo de habitantes de 65 años o más se duplicara de un 7% a un 14%. ¿Sí? A ver, en Francia tuvieron que pasar el porcentaje de adultos mayores eran de 7%, pero en 100 años tuvieron que pasar 100 años en ese país para que se duplicara. En lugar de ser 7, sean 14%. Sí, bueno. Ahora nos dice, por el contrario, en países como Brasil y China, esa duplicación ocurrirá en menos de 25 años. A ver, ¿cómo, Miguel Ángel? Sí, que en países como Brasil o China, la tasa de envejecimiento va a pasar de un nivel que tienen ahorita a un 100% en 25 años programado. Algo que en países como Francia tardaron 100 años. Para que veamos la proporción que tiene que ver en los países desarrollados con los países de ingresos bajos y medianos. Nos dice también la Organización Mundial de la Salud que habrá en el mundo más personas octogenarias de 80 años y nonagenarias de 90 años que nunca antes. ¿Cómo es posible? ¿Qué nos está diciendo? Que vamos a tener para el año 2050 muchísimas más personas de 80 y 90 años que en la actualidad, que en el año 2000 se tenían. Por ejemplo, entre el año 2000 y 2050 la cantidad de personas de 80 años o más aumentará casi 4 veces hasta alcanzar los 395 millones. ¿Sí? Son datos duros, datos que nos permiten ir observando hacia dónde va la población, hacia dónde van los servicios que esta población va a estar demandando y hacia dónde vamos nosotros para irnos preparando para que en ese momento podamos acceder a esos niveles de servicio que posiblemente hace 50 años ni se imaginaban. ¿Sí? Entonces, esto dice, es un acontecimiento sin precedentes en la historia que la mayoría de las personas de edad madura e incluso mayores tengan unos padres vivos, como ya ocurre en nuestros días. ¿Sí? Ello significa que una cantidad mayor de los niños conocerán a sus abuelos e incluso a sus bisabuelos, en especial sus bisabuelas. En efecto, las mujeres viven por término medio entre 6 y 8 años más que los hombres. Esto ya lo habíamos platicado en anteriores ocasiones, que ya la esperanza de vida está creciendo con los pasos agigantados que la medicina está desarrollando en la actualidad. Y por otro lado, ¿se acuerdan que hemos platicado en programas anteriores que hay más
adultos mayores mujeres que hombres, y no es algo que tenga que ver porque hay una discriminación o algo así. No, simplemente que las mujeres se cuidan más que los hombres. Entonces los varones partimos con el Señor mucho antes que las mujeres, porque ellas son más cuidadosas, cuidan la familia, se cuidan en lo general. ¿Sí? Pueden haber sus excepciones, claro. ¿Sí? El hecho de que podamos envejecer bien depende de muchos factores. Esto es importante que lo vayamos midiendo. ¿Sí? Por ejemplo, la capacidad funcional de una persona aumenta en los primeros años de vida. Si conforme vamos creciendo va aumentando nuestra capacidad funcional. Alcanza la cúspide al comienzo de la edad adulta y naturalmente a partir de entonces empieza a declinar. Por ejemplo, aquí en ocasiones ha venido acompañándome mi hijo Emanuel, tiene 8 años en este momento, y él empieza a ir creciendo, empieza a ir desarrollándose y poco a poco va a ir alcanzando la cúspide de su capacidad funcional. Cuando él llegue a ser un adulto joven, va a estar en plenitud de sus facultades, si Dios quiere. Y posteriormente va a empezar, como muchos de nosotros, ya que alcanzamos esta cúspide, si no nos cuidamos bien, vamos a empezar a ir retrocediendo conforme nosotros vayamos cuidando nuestro cuerpo. ¿Sí? Dice, el ritmo del descenso está determinado, al menos en parte, por nuestro comportamiento y las cosas a las que nos exponemos a lo largo de la vida. ¿Sí? Expresiones como, ten cuidado, eso te puede pasar factura después. No me pasa nada. Déjenme decirles que sí pasa. Y lo empezamos a resentir ya cuando los años van transcurriendo. ¿Sí? Entre ellas cabe mencionar lo que comemos, la actividad física que desplegamos y nuestra exposición a riesgos como el hábito de fumar, el consumo nocivo del alcohol o la exposición a sustancias tóxicas. ¿Sí? Claro, hay una diferencia entre las personas que no comen bien, que no hacen ejercicio, ¿sí? Personas que tienen riesgos por consumo de el tabaco, consumo del alcohol o consumo de drogas, contra personas que no llevan estos hábitos de forma adecuada. ¿Sí? Hábitos, el fumar, el alcohol y las drogas es algo que estaría fuera, ¿no? Pero también lo que es la comida y el ejercicio. ¿Sí? Estos dos, conjuntamente con los tres riesgos para la salud, como lo maneja la Organización Mundial de la Salud, hacen que tu vida pueda ser diferente en la etapa del envejecimiento. ¿Sí? Entonces es algo que tenemos que ir manejando desde ahora. Incluso en los países pobres, nos comenta aquí la Organización Mundial de la Salud, la mayoría de las personas de edad mueren de enfermedades no transmisibles. ¿Cómo? Tuve que hacer un alto en el camino y volver a leer. Dice, incluso en los países pobres, o sea, también pasa en los países ricos, la mayoría de las personas de edad mueren de enfermedades no transmisibles. Dice, la mayoría de las personas de edad mueren de enfermedades no transmisibles como cardiopatías, el cáncer y la diabetes. ¿Sí? Problemas del corazón, cáncer o diabetes. ¿Sí? En vez de infecciones y parasitosis, de cosas que nos podamos enfermar adquiriéndolas. ¿Sí? Además es frecuente que las personas mayores padezcan varios problemas de salud al mismo tiempo, como diabetes y cardiopatías. ¿Sí? También es común en la actualidad, por ejemplo, personas adultos mayores en donde
llegan con nosotros a Residencia Plenitud y al estar haciendo la entrevista, arriba del 90% de las personas que llegan con nosotros que tienen problemas de salud, tienen o diabetes o problemas de alta presión. ¿Sí? Y arriba del 75% de estas personas tienen ambas. Entonces sí es un problema de salud serio que se recrudece en la etapa del adulto mayor. ¿Sí? Dice, en todo el mundo, muchas personas de edad avanzada están en riesgo de ser maltratadas. Esto es algo importante que también me llamó mucho la atención. Dice, en todo el mundo, muchas personas de edad avanzada están en riesgo de ser maltratadas. Ajá. ¿Por qué lo dicen? Dice, en los países desarrollados, entre un 4 y un 6% de las personas mayores han sufrido alguna forma de maltrato en casa. En los centros asistenciales como los asilos, se cometen actos abusivos como maniatar a los pacientes, atentar contra su dignidad, por ejemplo, al no cambiarles la ropa sucia y negarles premeditadamente una buena asistencia, como permitir que se les formen úlceras por presión. El maltrato de los ancianos puede ocasionar daños físicos graves y consecuencias psíquicas de larga duración. Está hablando, ojo, está comentando de países desarrollados, que dentro del 4 y 6% de adultos mayores han sufrido algún tipo de maltrato en casa. ¿Sí? Es países desarrollados. No nos maneja los países en vías de desarrollo, ¿sí? En los países con una pobreza, ¿sí? Entonces, ahí se puede multiplicar. Y ahora bien, habla un poco de lo que son los centros asistenciales. Sí, hay que también ser cuidadosos cuando tomamos las decisiones hacia dónde quiero llevar a mi familiar para que reciba los cuidados, para que tenga una vida digna, plena y con amor, para que el tiempo que esté en ese centro pueda ser una persona feliz. Entonces, sí es importante también hacer ese alto en el camino. ¿Sí? Aquí nos dice, la necesidad de asistencia a largo plazo está aumentando. Esto es también importante para que podamos ir tomando las decisiones en este momento hacia el futuro, para nuestros adultos mayores que necesitan el cuidado ahorita y para todos aquellos que en la actualidad estamos en una posición de cuidado de nuestros seres amados, pero que en un futuro podemos estar nosotros en esa situación. Nos dice, se pronostica que de aquí al año 2050 la cantidad de ancianos que no pueden valerse por sí mismos se multiplicará por 4 en los países en desarrollo. Vamos a platicar, un país en desarrollo es México, ¿sí? Entonces nos están diciendo que la cantidad de adultos mayores aquí, de ancianos, se va a multiplicar por 4 para el 2050. Muchos ancianos de edad muy avanzada pierden la capacidad de vivir independientemente porque padecen limitaciones de la movilidad, fragilidad u otros problemas físicos o mentales. Muchos necesitan alguna forma de asistencia a largo plazo que puede consistir en cuidados domiciliarios o comunitarios y ayuda para la vida cotidiana, reclusión en asilos y estadías prolongadas en hospitales. Eso es algo importante porque ya nos habla de que también los gobiernos algunos países ya lo tienen previsto desde hace tiempo, pero otros todavía no están poniéndole el énfasis a esto que se nos viene en un futuro. ¿Sí? La necesidad de asistencia a largo plazo que está aumentando en los adultos mayores. Entonces, estamos viendo que ya se viene presentando un parámetro, se viene presentando una línea en donde va aumentando cada vez más
el cuidado de los adultos mayores, y si no hacemos algo, cuando nos llegue ese momento, se nos va a complicar de tal manera que no vamos a poder enfrentar de forma adecuada esta situación, ¿sí? Entonces es algo que nosotros debemos de empezar a ver y a trabajar desde este momento en nuestra propia familia también. Dice, a medida que las personas vivan más tiempo, en todo mundo se producirá un aumento espectacular de la cantidad de casos de demencia, como la enfermedad tipo Alzheimer. El riesgo de padecer demencia aumenta netamente con la edad y se calcula que entre un 25 y un 30% de las personas de 85 años o más padece cierto grado de deterioro cognitivo, de problemas con la memoria. En los países de ingresos bajos y medianos, los ancianos aquejados de demencia por lo general no tienen acceso a una atención accesible a largo plazo que su afección puede requerir. Muchas veces la familia no recibe ayuda gubernamental para ayudar a cuidar de estos pacientes en casa. Eso es lo que nos está comentando anteriormente la Organización Mundial de Salud, en donde las políticas públicas que se están empezando a implementar, que ya se han implementado o se implementarán en algunos países, ya van avanzados, y en otros países aún no se ha llevado esto, ¿sí? Bueno, y eso en fines prácticos a nosotros, ¿cómo nos afecta? Que esa enfermedad, este tipo de demencia, que es la demencia más presentada en los adultos mayores, pues empieza a llevarse a cabo en que la familia se empieza a desgastar física, emocional y económicamente ante un escenario que no lo teníamos previsto, ¿sí? Y es así que no lo teníamos previsto que llegan momentos en donde las personas que están a cargo de los adultos mayores, por lo regular, la gran mayoría son familiares, se desesperan y buscan un momento para necesitar ayuda, y se dan cuenta que este es un problema complejo, porque no solamente es el cuidado por el problema de la memoria, sino que también ya cuando no pueden caminar empiezan a tener problemas con úlceras, muchas cuestiones que ya llevan a cabo la necesidad de una atención más especializada, o que nos preparemos como familiares para poder cubrir esto. En las emergencias, las personas mayores pueden ser especialmente vulnerables, nos dice. Cuando las comunidades son desplazadas por desastres naturales o conflictos armados, puede ocurrir que los ancianos sean incapaces de huir o de viajar grandes distancias, por lo cual se les abandona, ¿sí? Cuando hay un suceso, una eventualidad y hay que salir corriendo, en muchas ocasiones los adultos mayores son los que se quedan atrás o los dejan atrás. Por el contrario, en muchas situaciones estas personas pueden ser un recurso valiosísimo para sus comunidades y en la prestación de la ayuda humanitaria cuando se involucran como líderes comunitarios. Porque los adultos mayores no solamente cuando se jubilan, por ejemplo, después de hacer una actividad, cuando se jubilan, pierden ya todo su valor, sino que en ese momento pueden engrandecer su valor, porque ese conocimiento que han tenido durante tantos años, dedicarse a alguna profesión, alguna actividad, algún oficio, pueden transmitir a las nuevas generaciones y nos pueden ayudar con los consejos, porque muchas veces nos equivocamos por hacerlo a nuestra manera, sin consultarlo primeramente a Dios y sin buscar los consejeros adecuados que nos permiten llevar con éxito nuestros proyectos y nuestros planes. ¿Sí? Esa es la información que les traigo para el día de hoy,
que la fuente es envejecimiento y ciclo de vida de la Organización Mundial de la Salud. Recuerden, Residencia Plenitud es un centro especializado para la atención del adulto mayor. Nos encontramos aquí en Tijuana, Baja California, México. En un momento vamos a ver en la pantalla nuestra dirección, los teléfonos, en donde ustedes pueden acercarse para solicitar información. Nuestra dirección es calle José María Larroque, número 990 en el fraccionamiento Soler, aquí en Tijuana, Baja California, México. El código postal es 22.530. Nuestro correo de contacto es contacto@residenciaplenitud.com. Repito, contacto@residenciaplenitud.com. Nuestro teléfono aquí en México, la clave helada es 664-630-4166 y 378-7352. Repito, 630-4166 y 378-7352. Desde los Estados Unidos de América tenemos una línea directa, se marca el código de área es 619-870-1864, repito, 619-870-1864. Y nuestra página en internet es www.residenciaplenitud.com, www.residenciaplenitud.com. Muchísimas gracias por habernos permitido estar aquí en su programa En Familia y permitirnos que lleguemos hasta sus hogares, hacia los lugares en donde nos siguen, y les comentamos que recuerden, Dios es amor y te ama. Dios los bendiga.